David, un joven curioso, caminaba por el borde de un espeso bosque. Su abuelo siempre le hablaba de un antiguo espejo escondido entre los árboles, uno con poderes misteriosos. Decidió ir en busca de ese objeto legendario sin pensar en las advertencias. La brisa helada soplaba entre las hojas y mientras se adentraba más, el sol comenzaba a esconderse. De repente, entre las raíces de un árbol gigante, vio algo brillante. Allí, cubierto de polvo, estaba el espejo que había oído tantas veces. Estaba más viejo de lo que imaginaba, pero su reflejo era claro, a pesar del tiempo. David, intrigado, se agachó y tocó el marco del espejo. Al mirarse, sus ojos se agrandaron al ver que el reflejo no era el suyo. Algo estaba distorsionado en la superficie. Las sombras parecían moverse por sí solas. Intentó apartar la mirada, pero no pudo. Era como si algo lo estuviera llamando. De pronto, la figura de un hombre apareció en el reflejo, y cuando David lo observó con más atención, vio que era su abuelo, con una mirada suplicante, pidiendo ayuda. El joven retrocedió, pero la imagen no desaparecía. Con un nudo en el estómago, David tocó el espejo, sintiendo una fría presión que lo atraía hacia él. Los ojos de su abuelo seguían fijos en los suyos, pero la expresión en su rostro comenzaba a distorsionarse. Algo no estaba bien. Cada vez que David intentaba alejarse, el reflejo parecía acercarse más, como si el espejo estuviera absorbiendo al hombre que alguna vez conoció. El joven intentó gritar, pero no salió ningún sonido. En el silencio, solo se escuchaba el crujir de las raíces bajo sus pies. No podía dejar de mirar. De repente, una fuerza invisible atrapó a David, empujándolo hacia el espejo. Sintió como las sombras del bosque parecían alargarse, como si el mismo entorno estuviera dispuesto a engullirlo. Su abuelo en el reflejo comenzó a levantar una mano, como si quisiera tocarlo, pero la imagen parecía más temerosa, más inquietante. David intentó zafarse, pero la fuerza era demasiado fuerte. «¡No! ¡No quiero entrar!», gritó en su mente, pero algo dentro de él sabía que no podía escapar de esa pesadilla. El bosque, que antes parecía tan tranquilo, ahora lo observaba con ojos vacíos. La desesperación aumentaba. David logró soltarse, tropezando con las raíces, y corrió a lo largo del bosque, pero algo no estaba bien. Cada vez que miraba hacia atrás, el espejo seguía allí, no se alejaba ni se desvanecía. El reflejo de su abuelo ahora no estaba solo. Había otros rostros, sombras que lo observaban fijamente desde la superficie. La realidad parecía retorcerse a su alrededor. Al mirar a su izquierda, vio un pequeño estanque. Cuando se asomó, vio el reflejo de su propio rostro, pero con una mueca extraña y distante. Algo lo estaba siguiendo. David no pudo más. Corrió hasta llegar a la salida del bosque, y cuando lo vio, pensó que por fin sería libre. Pero al llegar a su casa, vio algo que le heló la sangre. En la entrada había un espejo idéntico al que había dejado atrás. El mismo marco, las mismas grietas. Lo reconoció al instante. Sus manos comenzaron a temblar mientras lo observaba. En la superficie, vio su propio reflejo, pero ya no estaba solo.
La figura de su abuelo lo miraba desde el interior del cristal, con esa expresión vacía y aterradora. David retrocedió, pero algo lo empujaba hacia él. La puerta de la casa se cerró de golpe y el joven sintió que una sombra lo rodeaba. Era el espejo lo que lo atrapaba. Su imagen distorsionada aparecía en todos los reflejos de la casa, en las ventanas, en las cucharas de la cocina, incluso en los charcos de agua. «¿Por qué no me dejas en paz?», pensó, con el corazón acelerado. Las luces comenzaron a parpadear. El sonido de las hojas crujir del bosque parecía acercarse, como si una presencia oscura estuviera invadiendo su hogar. Cada vez que miraba un reflejo, la figura de su abuelo lo seguía, más cerca, más inquietante. David trató de cubrir todos los espejos, pero siempre encontraba uno más, siempre algo que reflejaba su rostro distorsionado. Su abuelo ya no pedía ayuda, lo observaba con una sonrisa malévola, como si disfrutara de su sufrimiento. La casa, antes familiar, se transformaba en un laberinto de espejos y sombras. La angustia lo invadió mientras caminaba de una habitación a otra, pero no podía escapar. ¡Se acabó! Todo parecía estar conectado por ese maldito reflejo. Los recuerdos de su abuelo, las historias de su niñez, ahora se volvían una maldición. Desesperado, David tomó una decisión. Si no puedo escapar de esta, al menos intentaré romperlo. Se acercó al espejo más grande de la casa y con todas sus fuerzas lanzó una silla contra él. Pero en el momento en que el cristal se rompió, una risa macabra llenó el aire. El reflejo del abuelo se multiplicó, cada uno mirándolo fijamente. No solo estaban en el espejo, ahora parecían haberse esparcido por toda la casa. David cayó de rodillas, sin saber si estaba soñando o si algo mucho peor estaba sucediendo. David finalmente se dio cuenta de lo peor. Corrió al último espejo de la casa, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría ver algo diferente. Se miró y al principio todo parecía igual. Pero de repente, la figura de su abuelo apareció, ya no como un reflejo. David gritó, intentando apartarse, pero al mirar de nuevo, se dio cuenta de algo macabro. Era él quien ahora estaba atrapado en el espejo. Su rostro, ahora distorsionado, lo miraba desde dentro. La desesperación lo llenó al comprender que no podría salir. Mientras sus ojos se vaciaban de vida, una voz susurró: ¿te gustaría saber qué se siente estar atrapado? Si te ha sorprendido el giro final, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario contándonos qué te pareció esta historia.